Bueno, muy buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Sí, buenas tardes, buenas noches también, si lo estamos viendo de manera sincrónica. Eh, ¿Por qué arranco con esto? Bueno, unidad 3, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Bien, hoy vamos a estar trabajando sobre este tema. Principalmente vamos a hacer como una primera parte para dejarnos también algunas temáticas para la segunda, para lo que después viene. Y en este caso, particularmente, ¿por qué arranco con el PowerPoint? Porque es un PowerPoint eh, bastante bien resumido, bien, y me gustaría que lo puedan trabajar, ¿sí? Desde la introducción hasta la primera temática, bien, porque dense cuenta que tanto accidentes laborales como la ley de riesgos del trabajo, ¿sí? Obviamente nos van a dar los primeros análisis de lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, cuál es el marco normativo, cuáles son los conceptos relevantes, bien, todo lo que tiene que ver con accidentes laborales y enfermedades profesionales, bien, que son justamente las afecciones que como trabajadores o trabajadoras podemos tener. Entonces, todas cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta y que creo que podemos empezar a abordar. Bien, así que sin más preámbulos, arrancamos con el tema de hoy, que es accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y responsabilidad en el sistema de riesgos laborales. Como saben ustedes, los accidentes laborales y las enfermedades profesionales están mencionadas y hay un marco normativo respecto de esto, están mencionados por la ley, ¿no? Pero obviamente hay una gran cantidad de enfermedades o de posibles afecciones o contingencias que no necesariamente están delimitadas o están incluidas dentro de la normativa. Entonces, las normas normalmente no pueden abarcar todo, porque si no serían normas eternas. Imagínense si tuvieran que mencionar absolutamente todo lo que deben decir, pero lo cierto es que, bueno, nada, vamos a tratar de hacer de hacer esas menciones y hacer esas salvedades correspondientes. ¿Bien? Bueno, los accidentes laborales y estas enfermedades profesionales justamente son contingencias que pueden afectar a los trabajadores y a trabajadoras durante el desarrollo de sus tareas, ¿sí? En ese horario laboral, bien, y algunas no tanto. Entonces, justamente con el paso del tiempo, esta legislación laboral fue, de alguna manera, ampliando esa protección de los trabajadores. Al principio seguramente no protegía nada, bien, y después fue incorporando estas nuevas enfermedades, bien, y estas nuevas afecciones, justamente para fortalecer todo tipo de mecanismos, no solamente de prevención hacia la vida del trabajador, lo cual está muy lindo, sino también en cuanto a lo que tiene que ver con la continuidad de la fuerza de trabajo, ¿no? Y obviamente para poder distinguir qué es lo que va por responsabilidad de la empresa, porque es un accidente de trabajo o un accidente in itinere, y otra cosa muy distinta, bien, es una enfermedad o un accidente que puede tener el trabajador en su vida, ¿no? Porque es la misma vida, pero fuera del horario laboral. Bien, entonces en Argentina tenemos la ley 24.557 y la ley complementaria, que no tiene tantos años, pero tiene algunos, que es la 26.773, que justamente establece, ¿sí? Establecen, perdón, cuál es el sistema bien de cobertura obligatorio de las aseguradoras de riesgo del trabajo, que por un lado es prevenir los accidentes de trabajo, prevenir todo tipo de afecciones, como decimos, prevenir, bien, pero en el caso de que sucedan, bueno, brindar asistencia médica, brindar asistencia al trabajador y garantizar que haya indemnizaciones cuando corresponda. Obviamente, como decíamos antes, el trabajador no tiene ganas de lastimarse o de enfermarse, el empleador tampoco quiere que eso suceda y de alguna manera lo que se intenta es que nada de esto pase. Por eso, esto de la prevención mencionábamos con, bueno, mecanismos o herramientas y también dispositivos justamente para prevenir inconveniencias o contingencias en el horario de laburo. La ley se apoya en pilares, tiene principios, bien, que son fundamentales. Obviamente, los principios constitucionales, que nosotros los conocemos, y algunos que son, por decirlo de alguna manera, hasta previos a la Constitución, ¿no? La igualdad o la equidad, la justicia social, la seguridad social y la protección integral del trabajador. Estos están vinculados o están de alguna manera mencionados en las normas y a veces es como que los decimos medio como casi les diría automáticamente, ¿no? Toda ley laboral de este tema, bueno, tiene que haber equidad, justicia social. Bien, pero ¿qué es la equidad, la justicia social? Perdón, ¿qué es la equidad, la justicia social?
¿A qué se refieren en cuestiones del derecho laboral? Bien, porque la verdad es que, como les decía recién, si uno agarra la Constitución, dice todos somos, de alguna manera, iguales ante la ley, no hay prerrogativas de sangre, muy bien. Pero el principio de equidad en el derecho del trabajo es una directriz que nosotros encontramos y justamente cuando se discutía los derechos de la mujer en los ámbitos laborales, también se planteaba la equidad, bien, por esta cuestión de que es necesaria la igual remuneración por igual tarea, justamente ante una situación de un trabajador o una trabajadora y que haya diferencias, bien, en razones de género, bien. Entonces, lo cierto es que nosotros nos encontramos con que el principio de equidad, como decíamos recién, es una directriz de justicia social, ahora vamos a decir que también que es la justicia social, bien, que lo que intenta nivelar, ¿sí?, es la relación, ¿sí?, naturalmente desigual que hay entre el trabajador y su empleador o la empresa. Bien, porque ya existe, como decimos siempre, que hay entre el administrado y el Estado, bien, entre el consumidor y el prestador, perdón, la empresa, entre el usuario y un prestador de servicios. Entonces, siempre hay diferencias. ¿Sí? Siempre hay desigualdades. Entonces, el principio de equidad lo que busca es intentar acercar esas posiciones, que nunca se van a acercar, pero intentar acercarlas, ¿bien? Y tratar de impartir justicia cuando, bueno, en un caso concreto, esa relación se haya generado, como les digo, esta desigualdad y empiece a ampliarse esa brecha. Bueno, entonces lo que intentamos es que, por norma general, se eviten situaciones de abuso entre el empleador al trabajador. La ley también, las leyes también reconocen que puede haber otro tipo de abusos y que en algunos casos podemos conocer donde el trabajador abusa, bien, o puede intentar utilizar, bien, artilugios eh, para utilizar la ley en su favor. Bueno, esto puede pasar, bien, y puede haber una desventaja, al menos temporal o en una medida, con el empleador. Bien, y a veces se da la situación en la que ambas partes pierden, ¿no? Digo, los conflictos hacen que ambas partes pierdan, nadie llega al conflicto siendo ganador, por decirlo de alguna manera, o queriendo ser ganador. Siempre hay en un juicio, todos pierden un poquito, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que estamos hablando de equidad, sí, protección al trabajador, el ajuste de ley, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la equidad salarial y trato, que es esto un poco, yo les decía, de igual remuneración por una igual tarea, ¿bien? Y eso se ve, ¿dónde? Y bueno, se ve en la remuneración, se ve en la proporcionalidad en las sanciones, se ve en las jornadas laborales y en los descansos, ¿sí? Se ve en los principios, por ejemplo, ¿no? Indubio pro operario, bien, que esto es obviamente que ante la duda se favorezca al trabajador. Se ve en la igualdad de discriminación, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Entonces, todo esto lo vamos viendo, pero particularmente en en el derecho laboral, bien, bueno, nos encontramos con esto, con esta, que el trabajador, por una cuestión de ser quien mantiene a su familia, por el famoso proletariado, o por ser proletario, justamente porque lo sigue su prole, bien, reconocemos que tiene una posición de vulnerabilidad, bien, y que se trata de garantizar todo lo más justo que se pueda. ¿Sí? Desde un trato justo, digno, equitativo y que obviamente esto no llegue ante la desesperación del trabajador y una posible explotación laboral. Bien, ¿qué es la justicia social? Bien, es un principio que hace tiempo se ingresó en un, no es un derrotero, pero sí se lo puso en un lugar de discusión, por decirlo de alguna manera. Bien, y no está mal discutir ciertos conceptos para poder abordar, bueno, en definitiva, qué es lo que buscan, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en el principio de justicia social del derecho laboral, pienso en un pilar fundamental, ¿sí? Y más en nuestro sistema legal, bien, que lo que justamente plantea es esta necesidad de equilibrar desigualdades. Bien, tratar de acercar, como decíamos recién, reduciendo esas brechas, y lo que quiere es garantizar equidad, garantizarle que el trabajador tenga una vida digna, bien, la dignidad humana, y una distribución justa de las riquezas generadas por el trabajo. ¿Sí? O sea que cuando hablamos de la posibilidad de que el trabajador participe en las ganancias de la empresa, que esto es lo que dice el artículo 14 bis en la Constitución, bueno, se refiere a este principio. Bien, un ejemplo claro es que es un principio protector, ¿sí? Es parte de lo que es el derecho protectorio o los principios protectorios del derecho laboral.
bien, porque justamente lo que hace es funcionar como una brújula que nos va a ubicar en el sistema jurídico y nos va a decir, bueno, que es un principio protector, que hay un planteo sobre una igualdad real, ¿no? Por ejemplo, la igual remuneración por igual tarea, y estamos hablando de la relación entre trabajadores, ¿sí? Lo que es la negociación colectiva, bien, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Pero la defensa de derechos de los trabajadores, bien, en grupo funciona más que lo individual, más allá de que individualmente yo pueda conseguir alguna mejora de algo en la discusión con mi jefe, bien, pero lo cierto es que hay una cuestión que es esto de facilitar la defensa conjunta de los derechos de los trabajadores. Y después lo que tiene que ver con la irrenunciabilidad de derechos, eso también hace la justicia social, ¿sí? Que haya pisos mínimos obligatorios en los salarios, que haya vacaciones, bien, que se cumpla al menos mínimamente lo que dice la ley. Si hay un convenio colectivo de trabajo que las mejora, bueno, perfecto, esa progresividad. Lo mismo respecto de los días de descanso. Y esto obviamente plantea, como decíamos recién, una situación, bueno, al menos mínima, ¿no? Al menos mínima. Bien, ¿qué es la seguridad jurídica? Este es un concepto que yo no sé si lo hemos hablado antes, bien, pero también plantea, más allá de la seguridad social, que también es importante, bien, la seguridad jurídica en el derecho laboral es una garantía que es la garantía estatal. Por eso siempre decimos que el derecho laboral es un derecho privado, obvio que es un derecho privado, si hay que vivir entre público y privado, pero ¿qué pasa? Tiene tal participación estatal, tiene tal regulación del Estado, bien, como en el derecho del consumidor, por decirlo de alguna manera, bien que es totalmente privado, pero tiene tal injerencia por parte del Estado como garante, de alguna manera, de la seguridad jurídica de las normas, que se cumplan los contratos y que se entreguen o se reconozcan los derechos de los trabajadores, bien, y que haya previsibilidad. Entonces, seguridad jurídica es eso. La seguridad jurídica es la previsibilidad en el orden económico. Vieron que siempre se habla sobre la necesidad de ser un país o tener una economía previsible. Bueno, eso es la seguridad jurídica. ¿Sí? Es proteger tanto a los trabajadores como a los empleadores, ¿bien? De que no existan cambios retroactivos, de que no haya decisiones arbitrarias del Estado, ¿bien? Que el mismo Estado provea esa seguridad, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, esa tranquilidad, ¿bien? Que no haya fallos judiciales que sean inconsistentes, que vayan en direcciones opuestas, ¿bien? Que, como decíamos recién, que haya certeza, ¿sí? La certeza jurídica, la previsibilidad normativa y la irretroactividad normativa son de alguna manera las maneras prácticas en las cuales lo vamos a ver, ¿sí? Para el trabajador, bueno, que garantiza que sus derechos fundamentales, las indemnizaciones, las vacaciones, las licencias, justamente no se eliminen, no se reduzcan, no se menoscaben de manera arbitraria por una cuestión temporal, ¿sí? No digo temporal de que si fuera por mucho tiempo sí. No, no. Que por una inconveniencia del momento, decir, bueno, no, entonces no te tomes las vacaciones este verano y ya está. Bien. No, tiene que haber, pero algo que pueda justificar que se pospongan las vacaciones y el trabajador está de acuerdo. Porque el descanso, las vacaciones, ¿sí? No son simplemente un punto más en la normativa. Es una necesidad, es un derecho, pero es una necesidad del trabajador. Bien. O trabajadora. En Argentina vamos a encontrar esto de la seguridad jurídica en, como decíamos antes, los principios protectorios, en el indubio pro operario, ¿sí? Y en lo que entendemos como lo que es la aplicación temporal, bien que hace a que las reglas del juego no afecten derechos que ya están consolidados, ¿sí? Que esto es un poco la discusión que se trabó en Argentina hace unos meses con la reforma laboral, bien, con la flexibilización laboral de ciertas cosas y demás. Bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con que a veces hay una situación que requiere de ciertas mejoras, de ciertos cambios, y está muy bien, porque el derecho también debe reconocer ciertas progresiones, ¿bien? Pero lo que sucede también es que ante la situación económica, ante una mala situación económica, bien, bueno, automáticamente tenemos que establecer cierta base que quede consolidada, que quede protegida, ¿bien? Y el derecho del trabajador, derecho de los trabajadores y trabajadoras es un poco eso. Bien, es una parte que necesita mantener esa consolidación y ese resguardo. Bien, seguimos. Y lo que entendemos entonces como protección integral de los trabajadores, ¿no? La protección integral de los trabajadores es un poco ya la suma de todo lo que venimos hablando, de todo lo que venimos hablando. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida que nosotros vayamos garantizando la equidad, bien,
lo que a mí es que vayamos garantizando esa seguridad jurídica, que vayamos garantizando la justicia social. Bueno, justamente es ese conjunto de normativas y principios justamente diseñados para salvaguardar la vida, la salud, la dignidad, los ingresos del trabajador, bien, la continuidad de su vida y la continuidad de su familia, ¿sí? Entonces, todo esto que es el deber de seguridad, la reparación integral, los principios protectorios, bueno, forma todo este sistema integral, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces las ART, en cuanto a lo que tiene que ver con accidentes laborales, tienen la obligación de justamente otorgar prestaciones en especie, como la atención médica, la rehabilitación, las prótesis, los tratamientos, ¿sí? Como también indemnizaciones por incapacidad o fallecimiento, que las vamos a conocer como prestaciones dinerarias, ¿sí? Esta prevención, de alguna manera, es necesaria. Un poco por lo que decíamos recién, ¿no? Bueno, de que él se rehabilite, tenga una atención médica, sea indemnizado, está claro. Pero también porque el trabajador hace o trabaja, no trabaja por gusto, porque no está aburrido un martes o un lunes a las 7:30, 8 de la mañana, sino, o trabajadora, porque tiene una familia, porque tiene que mantenerse o tiene que mantener a otros, es una necesidad. Sí, es un derecho humano porque es una necesidad de todos y de todas. Bien, dichosos o dichosas aquellos que no deben o que pueden no trabajar. Bien, porque bueno, por el motivo que fuere, bien, salvo que sea por una discapacidad o por una inconveniencia, pero aquellos que no necesiten trabajar, bueno, está buenísimo, pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas necesitamos, bien, poder llevar adelante una tarea o un trabajo como para sustentarse, ¿no? Y para sustentar a su familia. Bien, vamos al caso práctico que preparamos para hoy. Un trabajador de la construcción, bien, sufre una caída mientras realizaba unas tareas de obra, bien, y se fractura la pierna. Está dentro del horario de trabajo, está ejerciendo esa tarea, bien. En el ejemplo, no hay ninguna cuestión vinculada con la o negligencia o que no se hayan respetado las protecciones necesarias, así que seguimos con que el empleador de alguna manera está prestando, el empleador está dando todo a disposición, mientras que el trabajador estaba ejerciendo su trabajo de manera bien convencional y correcta. El empleador realiza justamente la denuncia correspondiente ante la ART, bien, obviamente cubre la atención médica, la rehabilitación, le da el pago de todas las prestaciones, perdón, le paga todas las prestaciones médicas, bien, mientras dure esta incapacidad laboral, ¿sí? Y lo cierto es que acá se ve cómo funciona este sistema. Bien, hay prestaciones en especie y hay prestaciones dinerarias. Bien, ART es Superintendencia de Riesgos del Trabajo y Responsabilidad del Trabajador. Esto, de alguna manera, nosotros lo vamos a ver en 2, 3, 4, 5, 6 renglones, bien, un poquito más también, algún par de ejemplos y algún textito más. Pero es necesario que ustedes conozcan, bien, que las aseguradoras son entidades privadas, bien, autorizadas para brindar esta cobertura frente a accidentes laborales, bien, pero hay un montón más, ¿sí?, de cuestiones que, por ejemplo, la página de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los va a poder ayudar, la SRT. Bien, entonces, más allá de lo que estemos contando acá y más allá de lo del PPT, si pueden sondear y pueden conocer un poquito más sobre el tema y desde ya podemos volver, ¿sí? Porque vamos a encontrar un montón de estas empresas privadas o entidades privadas y lo que vamos a hacer es poder conversarlo también de manera asincrónica. Entonces, la función principal de estas ART, que son contratadas obligatoriamente por las empresas, justamente para prevenir estos riesgos y poder otorgar prestaciones que ya están previstas por la ley de manera explícita, pero también aquellas que que no se hayan establecido por una cuestión de especificidad, bien, y que tal vez estén de manera implícita. Bien, ¿quiénes van a supervisar estas aseguradoras de riesgo del trabajo? La Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ¿sí? La Superintendencia, que obviamente es el que va a fiscalizar que se estén cumpliendo las normas, que en el caso de que no haya, bien, alguna prestación que se esté dando, promueva las acciones, bien, y por sobre todas las cosas también va a hacer cierto control de que estas ART no solamente estén en regla, sino que los trabajadores estén asegurados, bien, de la manera correcta. Un poco lo que decíamos recién, supervisar y controlar las ART, promover prevenciones de accidentes laborales, resolver conflictos mediante las comisiones médicas. Bien, tal vez algunos que hemos ido a comisiones médicas nos hemos encontrado con las ART o los médicos puestos por las ART de una manera muy crispada, tal vez son
marcan una posición muy fuerte, siempre tienden a reducir, y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo justamente busca tratar de nivelar un poco esas diferencias, ¿bien? Si tenemos la oportunidad de algún encuentro sincrónico, podemos hablar de estas situaciones, de estas anécdotas, no porque haya anécdotas para contar, sino para que vean bien cómo funciona esto de las comisiones. Bueno, aplicar sanciones ante incumplimientos, ¿sí? Y dictar normas para mejorar el sistema de riesgos laborales. Bien, obviamente los trabajadores, los empleadores están obligados, como decíamos recién, ¿sí? Y en el caso de que suceda el accidente, tienen la obligación de comunicarse. Por algún motivo no se comunica, el trabajador puede comunicarse directamente con la RT. A todos nos ha pasado alguna vez que hemos tenido que llamar directamente a la RT porque la empresa no accionaba, ¿sí? Cuando se incumplen justamente estas obligaciones, obviamente hay sanciones económicas, hay multas, e incluso hasta puede responder por daños ocasionados al trabajador si si no tuviera RT, bien, o si la RT no cumpliera con todas las prestaciones. Bien. Hay entre la RT y el empleador, obviamente, una relación de seguro, ¿sí? Hay un alia, ¿bien? Que podrían estar pagando hace meses, años, ¿sí? Este servicio de las aseguradoras de riesgo del trabajo y efectivamente no pasar nada. Nos pasa a todos siempre que contratamos un seguro. Bien, pero lo importante es que es obligatorio, como el de responsabilidad civil del auto, bueno, en este caso es obligatorio el de las aseguradoras de riesgo del trabajo. Caso concreto, una empresa no denuncia el accidente sufrido por uno de sus empleadores, pero tampoco cumple con las normas básicas de seguridad laboral. Entonces, viene una inspección, ¿sí? Y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo detecta que hay irregularidades y aplica sanciones económicas a la empresa, además de exigir una implementación inmediata de las medidas de prevención. ¿Sí? Es un ejemplo que muestra cómo trabajador, accidente, bien o enfermedad laboral, la participación del RT y la asistencia e indemnización. Obviamente ahí aparece el control de la superintendencia, bien, para regular estas cuestiones. Bien, ¿qué es lo que buscamos a través de estos encuentros sincrónicos? Bien, es que plantear, generar, promover algunas dudas o algunas consultas que las podemos resolver mediante estos encuentros, o de manera sincrónica. Bien, hay casos laborales y hay enfermedades profesionales con las cuales podemos tratar como ejemplos, ¿sí? La idea es que analicemos un poco cuáles son estas prestaciones que corresponden en cada situación, ¿sí? El trabajador, por decirlo de alguna manera, lleva adelante una serie de funciones, obviamente hay más y menos riesgosas, por consiguiente, la función de la aseguradora también va a variar el costo de la aseguradora para el empleador, porque obviamente cuantos más riesgos identificados, obviamente hay más posibilidades de que estos accidentes se produzcan. ¿Sí? Bueno, nada, sigamos trabajando con respecto a esto. Sepan que, como decimos siempre, alguna conclusión, la aseguradora, o mejor dicho, la ley de riesgos del trabajo, es una herramienta fundamental en cuanto a lo que tiene que ver con garantizar, principalmente prevenir y después garantizar lo que es la seguridad de los trabajadores. La superintendencia tiene un rol importantísimo porque es quien controla que todo esto se cumpla, ¿sí? No solamente desde el punto de vista de los empleadores, sino también respecto de las aseguradoras. Bien, y obviamente la idea es que se garantice una acción rápida en cuanto a este tipo de contingencias, porque el trabajador, repetimos lo que venimos diciendo, es el que alimenta a sí mismo o es el que alimenta a una familia, ¿sí? El trabajador, la trabajadora. Entonces, esto de alguna manera es una promoción que hace este sistema que tiene que ver con, bueno, obviamente que todos los ambientes laborales sean lo más seguros posibles, pero también que en el caso de que suceda, porque puede suceder, bien, que haya una cobertura integral, bien, en la actividad laboral de los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Recuerden, tenemos el foro de dudas, tenemos las sesiones virtuales, tenemos el foro académico, estamos ya en el foro académico 3 y estamos en el último TP. Bien, por favor, estén atentos con ellos. Desde ya nos vamos a seguir viendo, vamos a tener una clase más, vamos a tener un encuentro sincrónico más, pero bueno, sepan que cualquier duda, cualquier consulta, bien, la estaremos resolviendo por acá. Bueno, que tengan una muy buena jornada, estaré por acá y cualquier cosa nos hablamos. Bien, que tengan un buen día. Gracias.